Qué bueno que vinieron. Vamos a... este tema lleva por nombre, tiene una pregunta y dice así: ¿qué necesitamos para heredar el reino de Dios o para ser salvos? Bien, pues sabemos, ¿verdad?, que nosotros pues conocemos de Dios, estamos en el camino, pero hay que estarnos preparando constantemente, hermanos, y más ahora porque para mí, pues la verdad que pues ya estamos caminando en los tiempos finales, ¿verdad? Jesús no dio fechas de cuándo iba a regresar, pero sí dio ciertos signos, ¿verdad?, que se iban a manifestar para que nosotros pudiéramos darnos cuenta de que su venida se acercaba. Entonces, si nosotros pues leemos esa parte donde vienen las señales antes del fin, dice, pues podemos ver que ya se están manifestando algunas, ¿verdad? Entonces, hay que estarnos preparándonos constantemente, no estarnos confiando, ¿verdad? Bueno, entonces, este tema lleva por nombre esta pregunta: ¿qué necesitamos para heredar, el reino de Dios? Y cuando yo estaba, pues estudiando este tema, la verdad que no me había dado cuenta, pero es la misma pregunta que el joven rico le hizo a Jesús directamente, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para... El joven rico se le acercó y le dijo: ¿qué necesito para heredar el reino de los cielos? Y bueno, vamos a leer esa parte, vamos a ir a Mateo 19, del 16 al 30. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hasta ahí, yo dije hasta el 30. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, que primeramente para heredar la vida eterna necesitamos obediencia a Dios, ¿verdad? A su palabra, a la palabra que Él nos dejó. Necesitamos ser fieles a Dios, o sea, pero para obedecer, pues necesitamos conocer cuál es la voluntad del Señor. Entonces, necesitamos pues conocer su palabra, ¿verdad? Entenderla y ponerla en práctica, ponerla por obra. Entonces, eso es lo que estaba Jesús diciéndole al joven. Pero al decirle Jesús que vendiera sus posesiones y que se las diera a los pobres, eh, pues se pudo manifestar lo que había en su corazón, ¿verdad? Que era el amor al dinero. O sea que ya se le estaba viendo un mal fruto. O sea, la persona se ve que sí era
buena, era correcta. ¿Por qué? Porque si no, Jesús se lo hubiera delatado, ¿verdad? Él dijo que todos los mandamientos los había guardado desde su juventud. Entonces se ve que era un muchacho recto, pero el mal fruto que tenía es que su amor estaba en el dinero más que en Dios. Entonces, y nosotros sabemos también que la palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando amamos más al dinero, confiamos más en el dinero que en Dios, ¿verdad? Entonces, y esa puede ser una debilidad, es una trampa del enemigo, porque teniendo dinero en las manos, pues podemos caer, ¿verdad? O sea, se nos hace fácil conseguir las cosas a la mala o cometer ciertos pecados teniendo dinero. Entonces, aquí pues la enseñanza que podemos ver en esto es que necesitamos obediencia y amar antes que todo a Dios, servirle a Él nada más. Ahora, si nos vamos a un ejemplo, pues el que más se me vino a la mente es el de Acán, ¿verdad? Acán, pues dice la Biblia que miró el lingote de oro y vio ciertas cosas materiales que le atrajeron, pero por la vista, los vio, codició y tomó, ¿verdad? Entonces, era algo que estaba prohibido. Entonces, ¿cuál fue su consecuencia? Pues fue que lamentablemente murió, ¿verdad? Él y tal vez gente inocente que era su familia, hasta sus animales. Entonces, pues aquí podemos ver mejor que hay que tener fidelidad mejor a, a Dios, ¿verdad? A sus mandatos. Bien. Ahora, el tema dijimos que lleva por nombre ¿qué necesitamos para heredar el reino de Dios o ser salvos? Y por esto debemos entender pues que estamos hablando de la vida eterna que Dios nos promete, ¿verdad? O sea, que pues vamos a tener vida por siempre, se puede decir, pero siempre y cuando cumplamos con los mandatos que Dios nos da, que están escritos aquí en su palabra y que, repito, que debemos conocer, hermanos, para ponerlos por obra. Ahora, esta salvación o esta vida eterna, pues puede efectuarse en 2 o hasta en 3 momentos, ¿verdad? Pero el tercero pues ya no es tan recomendable. El primero pues es ahorita que tenemos vida, hermanos, vivir rectamente delante de Dios, vivir en santidad. ¿Por qué? Viviendo conforme a su palabra. Porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a rendir cuentas. Podemos, no sé, puede dar un infarto fulminante y en un instante, ¿verdad? Nos vamos. Y si no estamos correctos delante de Dios, pues ahí no sería heredar la vida eterna, ¿verdad? Es castigo eterno. Entonces, pues les digo, no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar. Entonces, el momento es ahora. La otra, hermanos, es cuando Dios venga por su iglesia, ¿verdad? Jesús venga por los suyos. Y como les acabo de decir, Jesucristo antes de irse, pues nos dio señales. No dijo la fecha exacta, dijo lo que iba a acontecer. ¿Para qué? Para que estuviéramos alertas, estuviéramos velando, estuviéramos pendientes, ¿verdad?
de los acontecimientos apocalípticos, proféticos, para estar, pues, y cuando estuviéramos viendo todo eso, pues, con más fuerza, ¿verdad?, de seguir sus pasos, su camino. Y la otra, pues, hermanos, cuando el Señor venga por su iglesia, pues viene tribulación, ¿verdad? Vienen cosas feas. Y sí puede haber salvación, pero pues ya ahí ya sería, pues, como Jesús ya murió por nosotros, ahora los que se lleguen a quedar, pues tienen que pagar con su propia vida, ¿verdad? Tendrían que, prácticamente, es un imposible, ¿verdad? El permanecer vivos en ese periodo de tribulación, de gran tribulación. Entonces tendrían que dar su vida, tendrían que morir decapitados. Ahora, la Biblia dice un pasaje que Jesús les decía a los maestros de la ley, a los doctores, a los que pues conocían a fondo las escrituras, a los fariseos, que ellos leían constantemente la palabra de Dios a profundidad, la analizaban. Pero Jesús les dijo, las escrituras hablan de mí. Y les dijo porque ellos no querían creer en Jesús, pero en Él, pues Él es el camino. Entonces para la salvación tenían que, pues, que seguirlo, escuchar sus mandatos, sus ordenanzas. Jesucristo es Dios, es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Dios. Entonces, alguien tuvo que bajar de allá del cielo para darnos a conocer lo que hay ahí arriba, y eso es la salvación, la vida eterna, el reino de Dios, que pues si cumplimos con su palabra, pues lo vamos a heredar, ¿verdad? Así como dice Él. Entonces, Él vino y dice la palabra que tomó forma de siervo y anduvo entre nosotros y siempre vivió con humildad, ¿verdad? Siempre nos dio ese ejemplo de vida que todos nosotros debemos también de continuar, ¿verdad? Viviendo como Él vivió. Ahora, pero Jesús murió, subió a la cruz, murió por nosotros, nos compró a ese precio alto, ¿verdad? Ese precio de sangre. Tuvo que subir a la cruz para darnos salvación. Entonces, Jesús murió, pero ¿cómo? ¿Ya nada más porque Él murió ya somos salvos? Esa es la pregunta. Pues vamos a leer, vamos a ir a Juan 1, del 12 al 13. Vamos a leer. ¿Ya están ahí? Dice así: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquí nos dice en su palabra que Jesús vino a los suyos, dio su vida, pero no creyeron en Él, como les acabo de decir. Pero a los que sí creyeron, a esos les dio ese poder. Es un poder el ser hijos de Dios. Es una potestad, aquí dice. Y dice que somos hijos de Él, pero no de forma física, sino de forma espiritual. Que Él nos engendró de forma espiritual. Porque dice que no, el reino de los cielos
la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, va a ser de manera espiritual, ¿verdad? Entonces la carne aquí se tiene que quedar. Ahora, vamos a ir a Romanos 8:15. Dice así. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, cuando nosotros conocemos el Evangelio, ¿verdad? Que nos predicaron de la palabra, del Evangelio, creímos en Jesús. Y al creer en Jesús, al hacer la oración de fe, pues estamos reconociendo a Jesucristo. Entonces, dice que vino a los suyos y los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando reconocemos a Jesucristo, que clamamos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados y lo reconocemos como nuestro Salvador, dice que nos libera de la esclavitud y recibimos de su espíritu. Ese es el espíritu de adopción, o sea, nos adopta como sus hijos en lo espiritual. Si no, nos libera de la esclavitud, o sea, al andar en el mundo somos esclavos del pecado, pero cuando nosotros reconocemos a Jesucristo, clamamos a Él, nos arrepentimos, reconocemos que Él es nuestro Salvador, nos da de su Espíritu Santo y nos hace libres del pecado, ¿verdad? Entonces, al hacer sus hijos, al nacer en Él, al reconocerlo y ser sus hijos, pues debemos también de adoptar una vida, una forma de vivir, ¿verdad? Como Él vivió, como Él nos manda. O sea, debemos reflejar que en verdad somos sus hijos. ¿Cómo? Alejándonos del pecado, de la maldad, ¿verdad? Viviendo conforme es su voluntad. Ahora vamos a Romanos 8:17. Aquí mismo. El 17 dice así. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, al hacer hijos de Dios, al reconocer a Jesucristo, dice que nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ya siendo hijos, dice aquí que también somos herederos y coherederos con Cristo. Entonces, pero somos herederos de su reino. Entonces, así como nosotros, hermanos, por más humildes que seamos, cuando nosotros nos vayamos de aquí, lo poquito que hayamos logrado, ¿verdad? Es para nuestros hijos. Asimismo, cuando somos hijos de Dios, Dios nos hereda el reino de los cielos, pero debemos demostrar que somos sus hijos. Y ahorita vamos a ver cómo. Bueno, una de ellas es viviendo en santidad, ¿verdad? Viviendo conforme a su palabra. Entonces, vamos a Efesios 1. Efesios 1. Uno del 13 al 14. Sale.
Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, aquí está diciendo, hermanos, que cuando lo reconocemos, creemos en el evangelio. Hace rato les dije que los fariseos leían bastante las escrituras, su palabra, pero no creían en Jesús. Aquí dice que y la palabra pues habla de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando leemos el evangelio, creemos en Jesús, dice aquí que nos sella con su Espíritu Santo. Eso quiere decir que nos viene a nosotros su Espíritu, el Espíritu de Dios, porque aquí está con mayúscula. Es Dios mismo el que está en nosotros. Entonces, dice el Espíritu Santo de la promesa, que Él nos prometió, antes de irse prometió, dice, les conviene que yo me vaya para que yo traiga el Consolador, para que yo les dé el Consolador que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando reconocemos su grandeza, reconocemos que Él es nuestro Salvador, que Él subió a la cruz para darnos vida, y nos arrepentimos de corazón, somos sellados con su Espíritu Santo. O sea, viene a nosotros, a habitar en nosotros, porque somos templo del Espíritu. Entonces, somos habitados por el Espíritu Santo que Él nos prometió. Entonces, les voy a leer, me gusta esta versión, la versión, se me fue el nombre de la versión. Dice, es Nueva Traducción Viviente se llama. Dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Es el mismo de Efesios 1:13, pero en esta versión dice, además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Ahora dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia. Nos prometió, la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la alabanza. A ver. Entonces, creo que perdí ese versículo donde dice que Dios nos da el Espíritu Santo en garantía en garantía de que tenemos una vida eterna que nos va a heredar. O sea, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y ese Espíritu Santo es una garantía de que heredaremos la gloria de Dios. En la otra versión dice las arras del Espíritu. Y las arras quiere decir que es algo que nos da en garantía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos el Espíritu Santo, tenemos esa garantía de que heredaremos el reino de los cielos. Ahora la pregunta es, si no tenemos el Espíritu Santo, pues prácticamente nos está diciendo que no nos garantiza que heredemos el reino de los cielos, ¿verdad? Así lo podemos entender. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesucristo, somos sellados. Viene el Espíritu, Él nos da de su Espíritu Santo. Él nos reconoce como sus hijos. Nos da el Espíritu Santo y eso es la garantía de que heredaremos el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo podemos saber, ya que estamos aquí, que tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos? Si ya reconocimos a Jesucristo, seguimos, guardamos su palabra, ¿cómo se puede mirar de que tenemos el Espíritu Santo? Si tenemos el Espíritu Santo,
se tienen que mirar en nosotros esa forma de vivir, esa conducta, ¿verdad? Se tiene que ver los frutos del Espíritu Santo. Y vamos a leer Gálatas 5:22 al 23. ¿Ya están ahí? Bien, dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, el primer fruto que menciona aquí es el amor, entonces, y aparte remata diciendo que el mayor de ellos es el amor. Entonces, si Dios es amor, debe haber amor en nuestras vidas. O sea, no hay que minimizar ese fruto. Ese siempre debe estar en nosotros, el amor. Pero a veces yo creo nos estamos confiando, pues dirán yo no odio a nadie. Entonces, ¿pero qué es? Entonces, ¿qué es lo contrario de amor? Más bien, primero voy a leer la definición de amor. Amor es la acción desinteresada que busca el bienestar de otro. O sea, que yo me preocupo por otro, que, que mi intención no es lastimar, que mi intención es beneficiar a mi hermano, ¿verdad? Inclusive, Dios nos demanda tanto amor que nos dice, ama a tu enemigo. Entonces, si nos dice que amemos a nuestro enemigo, ¿cómo no vamos a amar a nuestro hermano? Entonces, se debe de mirar claramente el amor en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo contrario de amor? Es antipatía o rechazo hacia algo o hacia alguien. Y aparte que se le desea un mal. Eso es lo contrario de amor. Ahora, ¿cuáles son las acciones que se manifiestan cuando no tenemos amor? Hay indiferencia. No te preocupa su bienestar de la otra persona. Hay falta de perdón. Ahora, yo, hermano, no estoy, yo solo son ejemplos, no estoy señalando a nadie, ¿verdad? Entonces, esto es para que nos esforcemos y si estamos reconociendo algo en nosotros, para cambiarlo, hermanos. Porque estamos hablando de la salvación, o sea, estamos hablando de que debemos de tener el Espíritu Santo si queremos obtener, ¿verdad? Esa salvación, esa vida eterna, que es la garantía, ¿verdad? De salvación, tener el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estos frutos deben de estar en nuestras vidas. Ahora, dice, recordar constantemente el pasado. Si alguien te hizo algún daño y no olvidas, quiere decir que no has perdonado. Entonces, al perdonar, uno se quita ya el pasado y empieza una nueva vida. Ahora, cuando hay críticas y juicios constantes sobre las personas, aquí Dios, el pastor apenas mencionó un texto que me gustó, que dice que no debemos de estar juzgando a nadie porque de esa manera juzgamos a la ley de Dios. Y dice que a nosotros no nos puso para juzgar, que Él es el que nos va a juzgar. Nosotros no tenemos por qué juzgar. Ahora, también cuando estamos señalando las fallas del otro, pero con la intención de hacerle daño, de hacerlo, yo creo, de exhibirlo, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, si tiene alguna falla, a ver, hermano, mira, creo que estás, así, la Biblia dice así, pues así, así. O sea, tratar de no lastimarlo, ¿verdad? Buscar la forma. Ahora dice, cuando hablamos negativamente de las personas,
Y pues Santiago nos dice, no hablen mal unos de los otros. Si se critican entre ustedes, entonces, esta es la que les digo, este es el versículo que les digo, no hablen mal unos de los otros. Si se critican entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. A nosotros nos corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Esto está en Santiago 4:11. Ahora, siguiendo con las acciones que se miran cuando no tenemos amor, también está la envidia o los celos. Cuando te molestan los logros que tiene un hermano, cuando es bendecido y te molesta, es hay algo ahí raro. Entonces, eso es, debemos de quitar, ¿verdad? Eso. Actitud, cuando hay una actitud de superioridad, cuando nos creemos que sabemos más que los demás o que tenemos más, ¿verdad? O sea, aquí Jesús, les digo que vino a dar un ejemplo de humildad. Tratar con desprecio al hermano, ¿verdad? O no tener paciencia con algunos hermanos. También cuando tenemos esa incapacidad de compartir. Por ejemplo, cuando vemos al hermano necesitado y nosotros tenemos, pues ya siento que ya ahí es pecado. Cuando no tenemos, pues no se preocupen, hermano, pero cuando tenemos y mejor pues nos hacemos de la vista gorda y no le compartimos al hermano que se ve en mucha necesidad, pues que no tiene, que sabemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que no ha comido en 2, 3 días y como que, pues, nos desviamos, ¿verdad? Para no ayudarle, pues ahí sí ya yo creo que ya estamos en pecado. Entonces, también la falta de empatía, minimizar el dolor que tiene la otra persona. Por ejemplo, está en pruebas, está en luchas, le ha ido mal y lo minimizamos. Al contrario, hay que acercarnos, ¿verdad? Y decirle, hermano, échale ganas, adelante, si se puede, vamos a ir con todo en los caminos del Señor. Otro fruto que debe de haber en nuestras vidas es el gozo, debe de haber alegría profunda. Porque lo contrario de gozo es disgusto, es vivir con amargura, es vivir con tristeza, y pues es vivir, una de las acciones que se manifiestan al contrario del gozo, pues es vivir con irritabilidad, ¿verdad? Con enojarnos fácilmente, vivir frustrados, con inconformidad. O, por ejemplo, pasa una situación y la malinterpretamos, ¿verdad? O sea, siempre la interpretamos a nuestra conveniencia. Por ejemplo, se nos acerca un hermano y siempre damos respuestas duras, sarcásticas, conflictos, y pues si vivimos una vida de conflictos frecuentes, quiere decir que algo anda mal ahí en nuestras vidas. Cuando no tenemos gozo, nos enfocamos nada más en lo negativo, en lo que hizo mal el hermano. Siempre nada más vemos sus problemas o reaccionamos con enojo, aunque sean pequeñas situaciones, pequeñas cositas que no tienen tanto, nos enojamos por todo. No hay gozo en nuestras vidas cuando hay envidia de la alegría de otros. Entonces, otro de los frutos que debe haber en nuestra vida, hermanos, es la paz. Debe haber un estado de calma, de tranquilidad. Ahora, lo contrario de la paz es cuando estamos turbados, estamos intranquilos. A veces hasta, pues,
puede que hasta se nos vaya el sueño de tanta preocupación que tenemos, porque llega a pasar. Entonces, es un fruto muy importante. Debemos de pedirle la paz al Señor. O sea, debemos de venir a humillarnos ante Dios y pedirle de verdad que nos perdone, que nos renueve, ponernos a cuentas con el Señor y pedirle la oportunidad para iniciar una nueva vida en Jesús. Y, y al venir ante Él, pues empezar una nueva vida, pero ya con los frutos del Espíritu, ¿verdad? Ahora, cuando no tienes paz, hay preocupación excesiva por cosas que todavía ni suceden. O por pequeñeces. O sea, cuando no tenemos paz buscamos soluciones apresuradas y a veces las cosas nos salen mal. Hay estrés y hay una tensión interna, ¿verdad? Nos sentimos así hasta mucha presión pues en nuestras vidas. Entonces, todo esto se los digo, hermanos, para que nos vayamos analizando, ¿verdad? Esto también es para mí. Debe de haber la paciencia en nosotros, es otro de los frutos. La paciencia es la capacidad para soportar con calma las dificultades. Ahora, lo contrario sería la falta de calma, irritabilidad, frustración por algún acontecimiento que no sale como esperábamos. También debe de haber en nosotros benignidad. Esta es una cualidad de amabilidad y cortesía que nace del amor, o sea, se relaciona la benignidad con el amor. Es la disposición de ser considerado servicial con los demás, incluso con quien nos hace daño. Entonces, por ejemplo, cuando viene, entre nosotros ya nos conocemos y debe de haber estos frutos, debe de haber amabilidad, cortesía y con mayor razón para cuando alguien es nuevo, ¿verdad? Que viene aquí a visitarnos, ser corteses, ser amables. Ahora, lo contrario de benignidad es malignidad. Se refiere a la cualidad de ser dañino o perjudicial en nuestras acciones hacia los demás, con esa intención, ¿verdad?, de hacer algún mal. O sea, a veces cuando hay malignidad, aunque no lo llevemos a cabo, pero estamos pensando, ahí ya, pues ya es malignidad, no hay benignidad ahí. Debe de haber en nosotros bondad. La bondad es la disposición para hacer el bien. Debe de haber fe. Y esta definición la agarré de ahí mismo de la Biblia, que es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Ahora, lo contrario de fe es duda, falta de confianza, es inseguridad, impedimento a superar las dificultades. Asimismo debe haber mansedumbre. La mansedumbre es humildad. Y lo contrario de la humildad es prepotencia, es arrogancia y es orgullo. Y por último tenemos la templanza. La templanza es la capacidad de controlar nuestros impulsos y nuestras pasiones. Lo contrario de templanza es desenfreno, desmesura, incontinencia y descontrol. Estos términos se refieren a la falta de moderación en los deseos y las acciones. Entonces, hermanos, si queremos heredar el reino de los cielos, debemos ponernos a cuentas con Dios, llenarnos del Espíritu Santo y que pueda en nosotros mirarse que somos hijos de Dios. ¿Y cómo se va a mirar eso? Con los frutos del Espíritu. Ahora, vamos a pasar a Mateo 25, del 1 al 13. Dice así, ¿ya están ahí? Bien, vamos a
a leer. Dice, entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, aquí está diciendo que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Y aquí, haciendo una comparación con lo que ya explicamos, con esta parábola, podemos ver que las vírgenes representan a la iglesia. La mitad de la iglesia duerme y la otra está alerta. Aquí habla de un esposo. El esposo es Jesucristo y la iglesia es la novia. Y aquí habla de que debemos estar con nuestras lámparas llenas de aceite. Debemos de estar preparados, o sea, debemos de tener el Espíritu Santo, nuestra lámpara llena de aceite. Y no hay que pensar que tarda, porque nos confiamos y nos desviamos. Aquí dice que debemos de estar velando, de estar atentos. Velar quiere decir que estemos alertas, que estemos atentos a los acontecimientos finales, a las profecías, a las señales que Jesucristo nos dio. Porque si no estamos alertas, no estamos velando, no estamos en los caminos, vamos a estar cegados y no nos vamos a dar cuenta. Cuando dice la parábola, se oye un clamor de que el esposo viene, es el toque de la trompeta. Y si no estamos preparados y la trompeta toca, no va a dar tiempo a arrepentirse. No va a dar tiempo a llenar nuestra lámpara de aceite. Dice, las que estaban preparadas con el aceite, que es el Espíritu Santo, estaban llenas del Espíritu Santo. Ahora, también dice que la puerta, las que tenían el aceite entraron con el Señor, pero después se cerró la puerta. Esa puerta abierta ahorita es la gracia de Dios. Es la oportunidad que tenemos de entrar a la vida, ¿verdad? Pero siempre y cuando cumplamos con lo que ya dijimos. O sea, debemos de vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Entonces, cuando la puerta se cierre, se acabó la gracia. De acuerdo a esta parábola, ¿qué necesitamos para ser salvos? Ya la leímos, pero ¿qué necesitamos? Ya en el resumen de esta parábola nada más. Estar preparados con el aceite. Preparados con el aceite para cuando venga el Señor, estemos listos y entremos, que es el Espíritu Santo, ¿sale?
Ahora, también la Biblia nos dice lo siguiente, en Mateo 18:3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús se refiere a los niños porque los niños son puros. En los niños no hay maldad, no hay malicia en los niños. Entonces debemos de ser como los niños. Yo pues trabajo con niños y trabajo con adolescentes y yo puedo ver la diferencia entre sus conductas, ¿verdad? En ellos no hay maldad, en los niños, en los pequeñitos. Son inocentes y la verdad me gusta trabajar con ellos. No tienen malicia, pero sí, de vez en cuando hay generaciones que están muy tremendas, pero a veces no es culpa de ellos, sino de cómo los van formando sus padres. Porque si en sus padres hay maldad, en los niños también va a haber. Porque ellos no les ponen límites, al contrario, les enseñan a hacer cosas malas. Si les dicen, por ejemplo, si te pegan, tú también pégale y pégale más fuerte. Entonces se genera un conflicto y se genera violencia. Entonces ahí pues ya corresponde a los padres, pero aquí Jesús habla, se está refiriendo a eso, de que en los niños no hay maldad y debemos de ser como un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Ahora, por otro lado también, dice también la Biblia que el que peca es del diablo. Entonces, si aquí nos está diciendo que Él nos selló porque somos suyos y Él nos da esa garantía de la vida eterna, pero cuando nosotros pecamos, ¿creen que ustedes, que aquellos que hacen maldad está el Espíritu Santo? Si aquí está diciendo que el que peca es del diablo, entonces ahí no habría oportunidad de salvación. Solo, como les dije al principio, de que cuando venga la tribulación, va a haber persecución sobre los que no hicieron las cosas correctamente, ¿verdad? Y la única oportunidad de salvación sería pues no recibiendo la marca, ¿verdad? No adorando a la bestia y dando la vida, pues porque prácticamente serían eliminados, pues. Pero entrarían a la vida, así de esa forma. Ahora también Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está hablando Jesús, no todo el que me diga Señor. Ahí estamos viendo que Él es Dios, pero también está reconociendo al Padre. Y aparte está diciendo que quiere obediencia, que quiere que hagamos su voluntad. Y su voluntad aquí está escrita, hermanos. Aquí entonces, para conocer su voluntad, sí necesitamos estar leyendo. Necesitamos, miren, el hecho de estar aquí, como les digo, no nos hace salvos, pero sí necesitamos alimentarnos espiritualmente. Así como cuando almorzamos, comemos, estamos alimentándonos para tener la energía suficiente para rendir en el día, también necesitamos de la palabra de Dios, porque la palabra dice que donde están dos o más, ahí está Él. Entonces, necesitamos también alimentarnos espiritualmente para tener esa fortaleza y no ante cualquier tentación caer. Entonces necesitamos alimentarnos de su palabra, tenemos que orar, tenemos que leer su palabra, tenemos que ayunar y eso nos hace fuertes espiritualmente. Ahora, también nos dice su palabra que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, ¿ustedes creen que siendo enemigos de Dios entraríamos al reino de los cielos?
Pues no, ¿verdad? Entonces necesitamos alejarnos también del mundo. Dice que no nos debemos dejar arrastrar por la corriente de este mundo, porque es eh, como conforme al príncipe de este mundo. O sea, si por ejemplo nos dicen, a mí pues en lo particular me estaban presionando, ¿verdad? Para que el día que le festejan ellos a los muertos, pues yo participara. Yo les comentaba de que me dieran permiso para no tener ninguna participación con ellos, pero la directora me decía, ¿qué le cuesta poner música? Nada más va a venir a poner música y ya. Digo, pues no, no, pues no, es que eso no va conmigo, pues, o sea, yo ya platiqué con usted, le dije que esas son tradiciones que la Biblia prohíbe. Pero, pues al final, más bien Dios respalda siempre, entonces al final ya ni se hizo nada, la verdad. Este, porque esos son altares, pues, a la muerte y son cosas, pues, que no le agradan a Dios. Entonces, con el hecho de llevar una jícama y que la ponga ahí en sus altares, ya está uno participando, pues, y dice la palabra, pues, que, así como les dije, de que el que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, no nos dejemos arrastrar por el mundo, ¿verdad? Bien, hermanos. Entonces, miren, eh, en resumidas cuentas, pues, aquí lo más importante, hermanos, es como lo vimos desde el principio, es la obediencia a Dios, ¿verdad? Es venir a Él y, y pedirle que Él more en nuestras vidas, que more en nuestro interior, que habite en nosotros, pero para eso debemos de dejar el pecado totalmente. Debemos de vivir limpios, sin pecado, sin mancha, con vestiduras blancas. Entonces, para que en nosotros pueda habitar el Espíritu Santo. Porque si estamos en pecado, nunca va a venir el Espíritu Santo. Debemos de ser limpios delante de Él. Entonces, ya cuando nosotros nos rindamos ante Él, le busquemos con el corazón, también debe de mirarse en nosotros un cambio. Debe de mirarse en nosotros estos frutos de los que acabamos de hablar. Y pues permanecer fieles, ¿verdad? Hasta el final, porque como les digo, las señales se están manifestando. Poco a poco se va cumpliendo la palabra. En su momento se va a manifestar esa gran profecía, ¿verdad? Que todos estamos esperando, que es el toque de trompeta para que los que vivimos en santidad, pues vayamos, ¿verdad? Allá a su reino. Bien, hermanos, vamos a abrir los altares. Vamos a